y en el mundo en realidad se ha visto temas realmente preocupantes. Mauricio, ¿qué es lo que está sucediendo en general en la sociedad? Creo que se ha perdido muchísimo la tolerancia, estamos en una escalada de violencia realmente terrible. Existe, creo yo, muchísima sensación de impunidad, un tema de inseguridad. Hay muchas cosas que se mezclan para que la gente esté totalmente enardecida. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué sucede con nosotros? Muchas gracias, Esteban. A ver, lo que sucede es que hay que reconocer la diferencia entre agresividad y entre violencia. Correcto. La agresividad es inherente al ser humano. Tiene que ver con la competencia, con llegar a tus objetivos. Pero la violencia, en cambio, es una cuestión totalmente social. Es decir, no tiene un objetivo. Pensemos en el león. El león, cuando llega, caza a su presa, se sacia su hambre y se queda tranquilo. Puede pasar otra gacela delante de él y no pasa nada. Correcto. Pero en cambio, con la violencia no pasa esto. Hacemos daño y luego queremos causar más daño. Y no tenemos un objetivo hasta saciarnos. Esto no sucede en la sociedad. Ahora, ¿por dónde se da la violencia? Pues suele darse porque tenemos carestía de muchas cosas. Y cuando tenemos mucha carestía, lo único que nos queda es volver hacia ese sentido más instintivo, que es defendernos. Defendernos para hacer valer, entre comillas, nuestro derecho. ¿Funciona? Pues no funciona. Pero es la única herramienta que nos queda al sentir que no tenemos una seguridad jurídica, al sentir que no tenemos tenemos muchísima impunidad. Entonces, lo que nos sucede es que volvemos hacia nuestro instinto. Y nuestro instinto es defensa, lucha o huida. Y allí arranca esta escalada de violencia social que sí es verdad, sí estamos viviendo. La otra condición es que vivimos en una sociedad totalmente ambigua. Damos un mensaje y al mismo instante nos contraemos de ese mensaje. Decimos que algo está bien, pero al mismo instante decimos que si lo haces, entonces va a estar mal. Esto hace que no encontremos un momento en el que estemos tranquilos, sino que perdemos la tolerancia y empezamos solamente a actuar contra las demás personas. ¿Cómo? Desde nuestros instintos. Y allí arranca todo este sentido de violencia. Y es terrible, Mauri, lo que estamos viendo ahora, porque claro, se dan muchos casos de personas adultas, pero muchísimos casos de niños y adolescentes también. Ellos están normalizando el hecho de actuar de esta manera, de actuar con violencia. Como padres, ¿cómo debemos trabajar con ellos? ¿Cuál es nuestro deber? Obviamente todo tiene que empezar desde lo que ellos ven, no solamente de lo que nosotros predicamos, pero ¿cómo podemos manejar y abordar este tema con ellos? Permítame hablar desde el neurodesarrollo. Niños y adolescentes no tienen todavía desarrollado el lóbulo prefrontal. Eso significa que aquí, en el lóbulo prefrontal, en la parte frontotemporal frontal de nuestro cerebro, encontramos la inhibición de los placeres inmediatos, la inhibición de los impulsos. Los niños y adolescentes no tienen todavía desarrollado esto. Entonces, si ellos desarrollan o se enfrentan de esta manera, hasta cierto punto es lógico porque no han desarrollado esto. Pero cuando vemos adultos haciendo esto, se imaginan, es que vivimos en una sociedad, como dije antes, que es ambigua. Y ya no sé cómo más reaccionar, ya no sé cómo más defenderme. Pero entre niños y adolescentes hasta resulta lógico. Tenemos que enseñar este proceso, pero no se ha desarrollado todavía su sentido de funciones ejecutivas que necesitan para desarrollarse en sociedad. Entonces, niños y adolescentes, hasta cierto punto es funcional, así estamos, pero no significa que deban hacerlo. Claro, significa pero por que ejemplo, debemos reconocer su etapa. Se ha dado muchas veces, o al menos en el caso de los hombres, los papás por lo general, cuando sucede algo como, ay, mi compañero me está molestando, no, dale un golpe o cuando hay alguna discusión, ¿quién estuvo más golpeado? ¿Quién estuvo? ¿Cuánto esto también puede hacer daño? Porque claro, lo que tú dices es obvio desde la parte... Exacto, ¿no? desde la parte científica se podría decir, pero también los padres incentivan mucho a que si hay algún problema, no, se tienen que enfrentar y entre los dos, no importa, pegarse. Esto tampoco es correcto. Tampoco es funcional, no obstante, hay que ver la etapa en la que están viviendo. Y esta etapa en la adolescencia necesita ser resuelta de alguna forma. Y normalmente los niños, las madres suelen decir con los niños, sí, háblale a tu hijo de 2 añitos, háblale, te va a entender todo. No entienden todavía, porque no tienen desarrollado su sistema cognitivo. Lo mismo sucede en la adolescencia. Háblale, conversemos, sí, hay que conversar, hay que ir una primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, hasta llegar a un acuerdo. Sin embargo, hay jóvenes que tienen más desarrollado su sentido de prudencia, su sentido de funcionalidad social, pero otros que no, y que le agreden. Entonces también necesitan aprender, ok, ¿cómo me voy a defender? La última instancia que tenemos es la instintiva, la última, pero
hay un punto en que tiene que suceder. No obstante, cuando esta es la primera que tenemos para trabajar, por ejemplo, el estudiante con la maestra o el señor que conduce el bus con la señora, cuando tenemos como primera oportunidad la reacción, entonces estamos mal como sociedad. Entonces es que tenemos una carestía como sociedad y vivimos en una sociedad esquizoide. Es decir, esquizo es dividido. Cuando tenemos una sociedad esquizoide es que tenemos un cerebro dividido, un cerebro que no está funcionando bien porque nos dan un mensaje, luego nos quitan el mensaje, luego nos dicen que es correcto y luego nos dicen que el mismo mensaje es incorrecto. Entonces allí no hallamos cómo más reaccionar y arranca la violencia social. Y eso es lo que uno ve en las calles hoy en día, ¿no? Cuando uno a veces hasta trata de explicarle a alguien, oiga, señor, está haciendo algo mal aquí. ¿Por qué bloquea el paso aquí si me toca a mí pasar en el semáforo? Y directamente a uno ya le insultan, o le mandan un insulto de grueso calibre, ¿no? Y uno termina respondiendo y en realidad terminan muchas veces yéndose a las manos o con ganas de irse a las manos, chocándose y mucho más. Pero tenemos un video, Micari, para exponerlo a Mauricio. Claro que sí, mi querido gordito. Vamos a ver un video que se hizo bastante viral en redes sociales y que en realidad fue, sí, polémico. Gente a favor, gente en contra. ¿Qué es lo que sucede en las aulas? ¿Qué es lo que sucede en los colegios? ¿Está bien que los profesores corrijan a los alumnos? Vamos a verlo. ¿Cómo se acaba, pues? ¡Silencio! ¡Silencio! Mire, usted no me vaya así, lo que soy. Por favor, estoy cansada ya. ¡Entre rápido! ¡Había como 30 muchachos allá abajo! ¡Ay! ¡Estoy molestando! Apenas somos 29. ¡Cállate, que contigo no estoy hablando! No me está mandando allá. ¡No hable! No me importa. No me está mandando allá. Yo contigo no estoy hablando. Ya, no me está mandando allá. ¡Que no te metas, entonces! Yo me puedo meter. ¡No te metas! Sí, yo también puedo meter. ¡No te metas, que no es contigo! Sí. ¡Majadero! Que está mintiendo, pero dice 30. ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Majadero! Diga la ¡Estoy hablando con el maestro! Diga la- ¡Tú eres el maestro! Diga la verdad. ¡Tú eres el maestro! Diga la verdad y no exagere. ¡Tú eres el maestro! Diga la verdad. ¡Cállate, No me majadero! quiero callarme. Perfecto, no te calles, mire. Sí, soy más criado. Mire la ocasión. Usted no puede salir. Usted parece aquí, maestro. No soy más criado. Y ahí viene, y voy a retomar yo antes para decir esto, y Mauricio nos dirá como especialista. Yo digo, ¿no? Si uno a veces con los hijos propios no tolera ni aguanta eso de encontrarse con una actitud respondona y osada y desafiante, ¿qué es lo que correspondería en este caso a la autoridad? Porque lo que nosotros esperamos es también que nuestros hijos se eduquen y buscamos de que sean en un futuro adultos de bien, que sepan respetar a las autoridades, que sepan lo que es el orden, que sepan lo que son las leyes, lo que van a hacer, por supuesto, las autoridades en el futuro, lo que debe ser correctos y respetar el orden de la vida. ¿Qué le correspondía en este caso? Ambos, Mauricio, a la autoridad, al joven. Planteémoslo así, en un ámbito de autoridad, es la autoridad, es la persona adulta, lo que dije antes, la persona adulta es la que tiene que mantener la funcionalidad dentro del aula. Pero si arranco gritando, ya es un abuso de poder contra el estudiante. Reconozcamos nuevamente la etapa de psicodesarrollo en la que se encuentra, donde el estudiante no ha desarrollado todavía esta condición de inhibir los placeres inmediatos, de inhibir sus impulsos, pero se supone que la docente sí. Entonces arranca gritando. Esto es un abuso de poder contra el estudiante. Ahora, el estudiante está respondiendo desde su psicodesarrollo. Allí la docente es quien debía mantener total calma, absoluta calma, porque les está gritando. Y lo que tú dices es verdad. En muchas ocasiones los padres, los seres humanos tendemos a pasar, como me comporto aquí, entonces también va a funcionar acá. No es cierto. Por ejemplo, si yo soy una persona que a mis hijos les grito de esta manera, allí en tu casa, en últimas, podría llegar a suceder, no que esté bien, pero podría llegar a suceder. Sin embargo, si es que esto lo llevo a mi ámbito laboral, esto no es funcional. Lo mismo que funciona aquí no funciona acá. Entonces, tal vez con mis hijos yo les grito y hago todo esto, pero acá ya no puedo. Y en esto tenemos que considerar que la docente allí debía mantener la calma porque ella es la adulta, ella es la autoridad, ella es la institución. Difícil, ¿no? Porque ¿cómo marca esa complicado, autoridad? ¿Cómo marca esa autoridad? Porque también, claro, el chico súper respondón, pero ella sí se exalta. ¿Cuál debería haber sido lo que debió haber hecho la profesora? O sea, ¿qué es lo correcto en ese caso? Porque, claro, si te enfrentas, más enfrentamiento, y claro, las iras van siendo mucho más intensas y pasa lo que pudimos ver en este momento. Pero
¿Cómo la profesora debió haber actuado? ¿Llevarle a rectoría, quedarse ahí quieta y más bien, no sé, llamar a sus padres? Cada vez que tenemos una vulneración de derechos, el estudiante tiene derecho a ser bien tratado. La docente también tiene derecho a ser bien tratada. ¿Pero quién es autoridad aquí? Pues la docente. La docente puede llevarle al rectorado, puede hacerle una nota a sus padres, puede llamarle a sus padres por el mal comportamiento, pero lo que no puede es agredirle al estudiante. Agredirle con gritos, agredirle de esa forma como le carea, se pone frente. Entonces, ¿quién tiene que actuar ahí de manera coherente? La docente. El estudiante puede ser sancionado totalmente. Así es porque la institución así lo manda. Y el estudiante tiene su característica de estudiante, por tanto, tiene que obedecer las órdenes de su institución. Pero nadie, ninguno de los dos tiene derecho a maltratarse. Ninguno de los dos, ni el estudiante a la docente, ni la docente al estudiante. Póngale la sanción que le corresponde, pero no le grite, pero no le haga daño psicológicamente. Esa es la forma de actuar de la autoridad. Tiene que hacerse respetar la ley dentro de su espacio de institución. Mi querido gordito, tenemos... Estábamos revisando unas preguntas que nos están llegando ahí. No se entiende muy bien en realidad cómo está redactada la pregunta. Vamos a ver si es que la pueden redactar un poquito más, aclarar un poquito más cómo están ese tipo de circunstancias, ¿no? Se plantean ese tipo de situaciones, ¿no? La autoridad también cómo tiene que ir marcando este tipo de situaciones. Y Mauricio, penosamente en este diario vivir de una calle, de un ambiente laboral, de todo nos exponemos, lamentablemente también, a que cualquier loco saque un arma el día de hoy. Y esa es la mayor cosa. ¿Cómo podemos llegar a mejorar nuestro autocontrol, Mauricio? ¿Cómo podemos llegar nosotros a mejorar nuestro autocontrol? Creo que esa es una pregunta clave. ¿Cómo trabajamos cada uno de nosotros en el autocontrol? Porque los expertos, la gente que conoce de esto, de técnicas de autodefensa y muchas cosas, dicen: hay que huir de este tipo de situaciones, ¿no? Por más preparados que están ellos, el primer consejo que te dan es: huye de estos enfrentamientos físicos. ¿Cómo trabajamos esto? Tal cual, y es que sí es necesario considerar, dijimos antes que vivimos en una sociedad esquizoide, dividida, que no sabe exactamente cómo actuar y ha tomado como primera fase el impulso, es decir, la reacción impulsiva. Ahora, es verdad, estamos enfrentados en esta sociedad, adultos, mayores, niños, jóvenes, y por cualquier instante nos encontramos con una persona que está totalmente desequilibrada. ¿Cómo trabajar nuestras emociones? Pues 4 fases que quiero proponerles. Primero, el autoconocimiento. El autoconocimiento es necesario porque cuando yo me conozco sé exactamente cómo voy a reaccionar o cuándo no voy a reaccionar o para qué reaccionar. Segundo, unificar. Dijimos antes que esquizoide es dividido, es parecido a la división, una división cerebral, mental. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Unificarnos. Esto soy, esto tengo para ofrecer y podría mejorar, por supuesto, pero primero me conozco, luego me unifico. ¿Para qué? Para captar las oportunidades y, claro, ver cuáles son mis alcances dentro de esto. ¿Qué oportunidades tengo dentro de este problema que puedo tener? Y a partir de eso ver cómo me voy a enfrentar con mis posibilidades, con mis alcances. Claro, yo puedo desafiarle a cualquier persona, pero ¿qué tal si es que esta otra persona está muy desequilibrada? A lo mejor mi alcance era muy bajito frente a esta persona y allí nos podemos enfrentar a algo que ni siquiera sospechamos. Así es que conocerse es muy necesario. Mirarse a sí mismo duele, pero es necesario para proyectarnos. Luego unificarnos, oportunidades y nuestros alcances. Y cito esto solamente muy breve por 2 casos puntuales, ¿no? Un influencer mexicano esta semana podría enfrentar entre 22 y 42 años de cárcel por haber agredido, él siendo joven, practicar artes marciales mixtas y haber agredido a una mujer de más de 50 años con una violencia absurda. Otro caso sonado en Argentina por una pelea de bajar el volumen de un parlante entre vecinos. Una persona de más de 70 años, un adulto mayor de la tercera edad, terminó disparándole y matándole al vecino por una pelea de bajar el volumen. Entonces, digo yo, así está de compleja la sociedad, de casos que se han hecho muy virales, de entre decenas que se dan quizás semanalmente. Entonces creo que hay que ir entendiendo un poco de este tipo de situaciones. Tenemos aquí un comentario de una docente y nos dice: buen día, soy docente y hoy en día los jóvenes no conocen el respeto ni a sus padres. Peor aún, quieren acatar órdenes de las instituciones. Alzar la voz, a mi parecer, como docente, no es por ningún lado motivo de agresión, ya que el docente tiene métodos de control para tener la atención del alumno, Mauri. Perdón que yo voy a disentir con esto. Yo también soy docente, he sido docente de colegio y de universidad, y no
los estudiantes y todos los seres humanos reconocemos a la autoridad ni bien ingresa. Y si es que yo quiero representar mi autoridad dando gritos, pues ya no es autoridad para mí. Enseguida se desmitifica esa autoridad. Entonces, hay que más bien plantear, ¿cuándo reconocemos autoridad? Cuando vemos congruencia. Lo que dije es lo que cumplo, lo que dije es lo que hago. Y allí, hasta en la crianza con los hijos, pues encontramos este nivel de funcionalidad. La autoridad tiene que ver con la congruencia, la autoridad tiene que ver con el liderazgo, no con los gritos, no con el maltrato hacia la otra persona. Está bien si es que le sancionan al joven porque se haya portado mal dentro del aula. No obstante, no está bien darle de gritos. Y las metodologías reactivas para controlar el aula son totalmente disfuncionales en esta etapa de nuestra sociedad. Hay una frase, yo les invito, no la tengo acá, pero les invito a buscarla. Sócrates hablando de la juventud. Es una frase fantástica, pero allí menciona muchas cosas que suceden hoy. Cada vez que ocupo esa frase les leo y les digo, ¿cuándo fue escrito esto? Y me dicen, sí, los jóvenes de hoy en día se comportan de esta manera. Pues no hay tal, fue escrito 400 años antes de Cristo. Eso quiere decir que los jóvenes están para eso, para desafiar ese entorno. ¿Qué hacemos con esto los docentes? Pues ese es el reto de la docencia. Así es que yo más me voy por el lado de la autoridad, del liderazgo y de que sí, hay que sancionar al estudiante, por supuesto, pero para eso hay que gritarle de ninguna manera. Yo estoy de acuerdo también, Mauri, con lo que tú comentas, pero bueno, obviamente las personas, todos opinamos de una manera totalmente diferente. Dice aquí, la docente también tiene la potestad de formar a los estudiantes íntegramente con disciplina, aparte de la materia que esté impartiendo. Los estudiantes insolentes deben ser manejados como al profesor le parezca. El profesor pasa por entrevistas y filtros. Ningún profesor merece que un estudiante le rete y le falte el respeto, que es justamente lo que el estudiante estaba haciendo. El error de la... no sé, aquí está Loes, no sé. Hoy es, no sé, el error de hoy es entorpecer e interferir en la autoridad del profesor en su aula. Personalmente creo que violencia con violencia no va, ¿no? Sí, pero nuevamente, Mauricio nos dice que es una lucha de hace 400 años. Pero sí sentimos esa sensación. Yo hago eco, en cambio, de lo que dicen los televidentes. Yo siento que sí hay esa sensación de que cada vez se pierde más esa percepción de autoridad, de respeto, de lo que representa un padre, un abuelo, de lo que representa un profesor, una autoridad, un policía, un agente de tránsito. Eso, la autoridad. Y en eso yo sí propongo a producción hacer un tema aparte, quizá con Mauricio, de hablar de cómo tratar de retomar esto como padres y que nos vean, quizá educadores también, para ver cómo se puede retomar de la mejor manera, porque sí existe esa sensación de que se nos están yendo de las manos los muchachos, ¿no? Y me encanta lo que acabas de mencionar, me encanta porque no son los jóvenes, somos nosotros, esta sociedad la que criamos esos jóvenes. Lo cual quiere decir que no es una cuestión, casi siempre cuando llegan a mi consulta, los padres de familia con sus hijos de 12, 13, 15 años y me dicen tienen que cambiarle, yo suelo decirles, yo no les atiendo a ellos, les atiendo a los padres. Porque cuando los padres cambian, cuando los padres mejoran, enseguida sus hijos hacen lo propio y mejoran. Entonces, si tenemos que hacer algo, pues tenemos que hacerlo con nuestra sociedad, no con esos jóvenes, porque esos jóvenes han sido criados por esta sociedad. Y claro, si hablamos de violencia, ¿quiénes son los violentos? Casi siempre les digo a los estudiantes, tenemos que pedirles disculpas a los jóvenes porque les estamos dejando este país. ¿Y cómo está este país? Así, ¿y quién crió y quién hizo este país hasta el día de hoy? Nosotros, nuestra generación. Entonces, no quisiera que estos jóvenes sean culpabilizados porque ellos solamente son el resultado. Veamos qué es lo que hicimos nosotros para hacer esto con estos jóvenes. En este instante, ¿qué nos queda? Pues hacer charlas dentro de los colegios para los padres de familia, para saber qué es lo que está pasando dentro de ellos, dentro de sus grupos familiares. Y así, como resultado, estos jóvenes van a encontrar espacios de seguridad, espacios de liderazgo y tendrán que llegar al colegio únicamente para
para relacionarse y aplicar lo que es el laboratorio de la sociedad denominado familia. Sí, Mauri, la verdad es que sí, tenemos muchísimos mensajes, la gente obviamente opina a favor, opina en contra. Voy a leer un mensaje que personalmente creo que es importante y creo que deberían trabajar no solamente los profesores, sino todos en general. Y dice aquí, los docentes no están preparados emocionalmente para educar a los niños. Adolescentes o jóvenes deberían abandonar la docencia. Los gritos son agresividad. Inteligencia emocional es lo que nos hace falta. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice nuestra televidente Mauri, que tan importante sería esto, que se trabaje también con los profesores en eso, porque fácil no es. Debe ser un trabajo muy, pero muy complicado, y de verdad siempre lo que decimos, tener vocación para hacerlo, porque trabajar y lidiar con los chicos no debe ser fácil. Pero ¿qué tan importante es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es de vital importancia en los días actuales, donde ya nada o casi nada está basado en la pragmática, donde todo lo que hago es para que me sirva nada más, o lo que me sirve es lo que funciona. No, en este instante es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo necesito, lo que yo promuevo hacia mi futuro, cómo yo me siento dentro de este espacio. Ya no son los mismos jóvenes que tenían hace 30 años los docentes. Los estudiantes actualmente son más sensibles, miran otras características, miran con mayor profundidad, y para esto se necesitan nuevas experticias. Por tanto, sí, los adolescentes necesitamos estar capacitándonos una y otra vez en esto, en verles a estos jóvenes como jóvenes que tienen otras perspectivas, y que lo mismo que yo aplicaba hace 30 años, hoy ya no es funcional. ¿Y por qué no es funcional? Porque estamos viendo los resultados en este instante. La pragmática dentro de la educación ya no es funcional. Ahora necesitamos ver en profundidad cómo son estos jóvenes, hacia dónde van y qué puedo yo promover. Por ejemplo, un docente ya no es como antes, que llegábamos con el conocimiento para entregar. Hoy no, los estudiantes en su celular tienen todo. Lo que necesitamos es ayudarles para que ellos se enamoren de aquello que están entendiendo, de aquello que estamos impartiendo, para que así nos devuelvan, y una vez enamorados de nuestra asignatura, pues se promuevan para llegar a una profesión de esa asignatura. Y eso sería meternos el ar mucho más fino y decir, y están bien pagados los profesores para que sigan capacitándose y mejorar, y las necesidades de educación. Y eso sí es parte de vivir en un país en vías de desarrollo, y en fin, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Mauricio Batallas, por este conversatorio tan importante, tan vital para todos, que nos llama a la reflexión, por supuesto. 10:41. Vamos a marcar una breve pausa. Hay mucho más de Saboreando a la Mañana. No se vayan, por favor. Gracias por su compañía. Con la pegada del botón, nos van a hacer pegar un botón. Seguros que quieren que